buenas tardes. ¿Qué tal están, señores? Nosotros ya estamos de vuelta. ¿No han echado de menos? Yo les aseguro que sí. Han sido 3 semanitas sin ustedes y se ha notado. Comenzamos nueva temporada en Objetivo Málaga y hoy tenemos un programa de estos que tenemos de todo un poquito. Vamos a tener literatura, tendremos nuestra policía local que viene a hablarnos de seguridad vial, pero en este caso enfocado a los más pequeños de la casa, y tendremos también arte, pintura, de la mano de nuestro queridísimo Javier de la Cruz. Hoy vamos a hablar de la figura de Cristóbal Toral, un pintor malagueño que es, yo creo que es un pintor del que queda por descubrir todavía muchas cosas, y a pesar de hacer maravillas, es un gran desconocido para todos nosotros. Para eso viene Javier de la Cruz, para que nosotros lo podamos conocer un poquito más. Pero como les decía, vamos a hablar de literatura. Y lo vamos a hacer de la mano de Juan Antonio Lopera, escritor. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Yo he dicho escritor, pero escritor vocacional. Sí, la verdad que sí, escritor vocacional, porque yo tengo otro tipo de profesión completamente distinta a la literatura, claro. Además, yo cuando leía un poquito sobre el currículum de nuestro querido Juan Antonio, él es de profesión gestor y administrador de empresa, bueno, algo que no tiene absolutamente nada que ver con, vamos, ciencia y letras, algo Sí. totalmente opuesto, pero no incompatible, y en ti se ve el reflejo. Sí, bueno, son dos cosas, sí, que se pueden decir que sean incompatibles, pero a mí la verdad es que me gustan. Me gustan los números y me gustan las letras. Y ahora, bueno, pues he iniciado esta aventura en las letras con mi primer libro y, bueno, a ver cómo se va. Es otra versión nueva de mi vida. Malaca, una huella del pasado, es tu primera obra. Sí. Una novela ambientada parte en el siglo XV y parte en la actualidad, que ahora me vas a explicar tú cómo se entremezcla eso, porque el siglo XV no tenía nada que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero yo la primera pregunta que te voy a hacer, porque además te la he dicho que te la iba a hacer antes de entrar, cuando estaba informándome un poquito sobre tu libro, lo primero que me llamó la atención fue lo de Malaca con Q, cuando estamos acostumbrados a ver Malaca con K. ¿Por qué tú la pones con Q? Bueno, Málaga es una ciudad muy antigua, tiene casi 3000 años de historia y fue fundada, como todo el mundo sabe, por los fenicios, y la llamaron Malaca con K o con C. Pero después, a posteriori, todas las civilizaciones han pasado por aquí, griegos, romanos, los visigodos, y después fueron los árabes. Y los árabes rebautizaron con su idioma el nombre de Málaga, y fue Malaca, con Q. Es el nombre nazarí de Málaga. Bueno, ¿cuánto tiempo has tardado, antes de que empecemos a hablar de la novela, cuánto tiempo has tardado? Porque sé que ha sido un trabajo intenso de información, de buscar para poder realizar esta maravillosa novela que la tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo has tardado? Pues mira, yo lo que pasa es que las cosas sencillas no me gustan. A mí me gusta hacerlo todo difícil. Entonces, la gran labor de investigación que tiene la historia de Málaga, sobre todo en el siglo XV, que es donde yo la quería ambientar, pues me ha llevado a estar pues 10 años con ellas. Sí, madre mía. Porque no solamente la labor de investigación, tú tienes que conciliar el aspecto profesional con tu familia y con lo que te gusta. Entonces, bueno, pues al final ha durado todo ese tiempo, sí. Y sobre todo que cuando eres un escritor, eres escritor por hobby, tienes que sacar el tiempo, Sí. ¿no, Juan Antonio? Bueno, vamos a hablar de Malaca, una huella del pasado. Cuéntanos, ¿qué se va a encontrar el lector en esta novela? El lector se va a encontrar una historia de aventura. Una historia de aventura que transcurre en 2 épocas distintas dentro de la ciudad de Málaga. Una en el siglo XV, durante la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, y otra en la actualidad,
cuando en las obras del metro pues descubren unos restos, unos yacimientos que van a investigarlos y ocurren una serie de acontecimientos que dan lugar a una serie de asesinatos en la ciudad que la policía pues, no encuentra vinculación ninguna, ¿no? Son dos historias que se van alternando en la novela, capítulo a capítulo, y que poco a poco, cuando van avanzando, se va dando el lector cuenta de que son dos historias que se van desarrollando y que tienen un fin común. Muchísimos personajes. Muchísimos, sí. ¿Eh? ¿Cómo te has ido inventando, cómo has ido dándole ese papel a cada uno de ellos? Bueno, en la parte de la novela que transcurre durante el siglo XV, pues hay personajes reales, como el alcalde de aquella época, se llamaba Bencomisa, o como el general nazarí, el Zegrí. Es que yo estaba mirando el papel, porque tengo aquí las chuletillas, que tengo que decirlo, son cerca de 20 personajes, si no más. Sí. De la época antigua, sí, y después otros tantos de la época moderna. Oye, a la hora de investigar, para poder elaborar, en este caso, Malaca, una huella del pasado, supongo yo que te habrás encontrado con cosas que te hayan sorprendido. Sí, la verdad que sí, porque la historia de Málaga es una gran desconocida. Entonces tú te pones a investigar en los libros de historia y te encuentras hechos y leyendas y pasajes de la historia que los malagueños conocemos muy poco, ¿no? Nosotros, yo se lo digo a todo el mundo, que nuestra fiesta es el 19 de agosto. Plena feria, cachondeo, nos lo pasamos todos muy bien, pero el 19 de agosto fue el día que los Reyes Católicos entraron en Málaga, ¿no? En la Málaga del siglo XV. Con la mala suerte para los malaqueños de aquella época de que la inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos. Eso hay poca gente que lo sabe. Y sin embargo, la incongruencia de que el 19 de agosto estamos todos de fiesta, pero en aquel 19 de agosto fue una desgracia y una especie de holocausto lo que ocurrió. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en algo y ustedes lo saben porque eso es algo que siempre hemos reivindicado muchísimo aquí en Objetivo Málaga. Y es que nosotros tenemos una gran cultura, pero es una cultura muy desconocida para casi todos nosotros. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, el 19 de agosto es fiesta, la gente está de feria, pero es que yo me apuesto contigo lo que tú quieras, que el 60 o el 70% de la gente que vivimos en Málaga no sabemos exactamente por qué el 19 es fiesta en Málaga. Sí, yo estoy totalmente seguro que no lo saben. Que no lo saben, seguro. Algo también que no es algo tampoco que te hayas ido tú, es el tema de esos descubrimientos de yacimientos en las obras del metro, eso es algo que está ocurriendo también en la actualidad. Sí. Aquí en Málaga hace un boquete en el suelo y aparece cualquier cosa fenicia o griega o romana. O sea, debajo del subsuelo de Málaga hay una gran cultura, lo que pasa es que no podemos levantarla entera. Claro. Y cuando la levantamos la quieren tapar corriendo. Exactamente, corriendo. ¿O no? Sí, eso sí. Oye, ¿qué es lo que más va a cautivar al lector de este libro? Bueno, pues a los malagueños nos va a gustar muchísimo. ¿Por qué? Porque yo detallo cómo era Málaga en el siglo XV. Y conforme la voy detallando, el lector que es malagueño se va a ir dando cuenta, oye, esto está en este sitio ahora, esto está en aquel sitio, ¿no? Porque la fisionomía de la ciudad en sí no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que se han perdido muchísimas cosas con el paso del tiempo, ¿no? Y después al lector que no sea de Málaga, pues va a ver una novela de aventura. Una novela de aventura que a partir del cuarto o quinto capítulo, que es donde los personajes se van presentando, empieza a coger carrerilla, y la inmensa mayoría de los lectores me lo han comentado, que es que no han podido parar. O sea, te engancha. Te engancha desde el primer momento. ¿Y cómo esa idea de entremezclar ese capítulo, un capítulo en el siglo XV, un capítulo en la actualidad, supongo yo que tendrá un nexo en común, al final Exacto. desembocará todo
en algo común, ¿no? En definitiva, la estamos novela haciendo es una historia... ¿Qué? Digo, ya estoy haciendo spoiler. No. En definitiva, la novela comienza en el siglo XV por unos acontecimientos que provienen de una historia de amor. Una historia de amor imposible entre un caballero cristiano y una concubina árabe. Eso no podía faltar, Juan Antonio. No podía faltar. Por favor. Pues ese es el génesis de todo lo que viene a continuación. Por ese motivo, ¿no? Entonces, es un amor, yo nada más que puedo decir, por no hacer spoiler, que es un amor prohibido que transcurre durante 500 años. Madre mía. Oye, me encanta esa portada, ¿eh? La que estamos viendo ahora mismo impacta. Impacta, esos llama ojos mucho la atención, sí. llaman muchísimo la atención. Oye, me gustaría preguntarte, después de haber investigado tanto, ¿cómo era la Málaga del siglo XV? Pues la Málaga del siglo XV, antes de que la conquistaran los Reyes Católicos, era una urbe comercial, fantástica. Había alrededor de unos 30.000 habitantes, era la segunda ciudad más importante del Reino Nazarí después de Granada, y era la entrada de todo el comercio de esa época, en esta zona. Ya te digo, era algo cosmopolita, porque aquí se juntaban genoveses, venecianos, comerciaban catalanes, mallorquines, del norte de África, o sea, había un mercado bastante importante. Escuchándote a ti, cuando escuchamos también, lo saben ustedes, a mi querido Salvador Jiménez, presidente de la asociación CEGRI, que es un tío, perdóname la expresión, que por donde vayas andando te va contando la historia, la cantidad de culturas que han convivido durante siglos y siglos aquí en nuestra tierra, y no somos conscientes de ello. Yo no sé si no tú somos estarás conscientes. conmigo. Mira, yo te digo una anécdota que me pasó con un lector que me preguntó, y dice, oye, ¿este sitio de la Alcazaba que cuentas realmente existe? Y digo, sí, nada más que hay que ir y verlo. Lo que pasa es que hay muchísima gente que no conoce la Alcazaba porque no ha ido nunca, y es un monumento impresionante. Es un monumento impresionante. Y en cada esquina de Málaga puedes encontrar un motivo histórico como para hacer una novela, porque hay millones de sitios. ¿Cuál es la sensación de aquellas personas que han leído tu libro? ¿Qué sensación le ha dejado? ¿Qué te han transmitido, Juan Antonio? A mí, la inmensa mayoría, les ha gustado muchísimo. Y además, ya te he comentado antes, de que se lo han leído además muy rápido. O sea, no podían dejar de leer. Eso, evidentemente, es un motivo de satisfacción muy grande para mí, ¿no? Y bueno, se asombran de lo que era la Málaga del siglo XV en comparación con la que era ahora, ¿no? Que es ahora. Y bueno, y hay otro motivo, es, por ejemplo, pues cómo se trataba a la mujer en el siglo XV y cómo se trata ahora, que también se ve reflejada. Todo ese tipo de cosas, pues la gente se sorprende muchísimo. Oye, Juan Antonio, yo te voy a pedir algo que normalmente no solemos pedir a los escritores que vienen a visitarnos, pero yo te voy a pedir que me leas un extracto pequeñito, cortito, pues ya sabes que el tiempo en televisión es oro, un extracto pequeñito del libro, y antes que nos digas dónde todas aquellas personas que quieran adquirir el libro, dónde lo pueden hacer. Pues mira, en Málaga está en la librería Proteo, en Rayuela también está, en la Casa del Libro, y después, pues, por internet en Amazon. Hemos visto ahí Amazon. Lo hemos visto. En Amazon. Bueno, pues léeme un extracto del libro y luego les vamos a dejar, después de que Juan Antonio Lopera nos lea ese extracto del libro, le vamos a dejar pues un poquito, yo diría que es como un tráiler del libro maravilloso, y estoy seguro que les va a enganchar, porque yo cuando lo he visto me ha enganchado. Pues Juan Antonio, te dejo que nos lea ese extracto, terminamos con eso y vemos ese tráiler. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros.
El silencio, roto tan solo por el lejano sonido de las olas rompiendo en la playa a muchos metros debajo de ellos, reinó por un momento, mientras ambos, conscientes de la soledad que les rodeaba, se observaban sopesando la situación. Fue Yaiza quien con su elegancia innata se acercó a Lorenzo, se apoyó a su lado en la muralla y observó callada el blanco reflejo de la luna en el mar. Él percibió al instante el agradable perfume, el olor sensual que despedía a la mujer. Se sintió abrumado, incapaz de poner en orden sus pensamientos. Con la necesidad imperiosa de contactar con la bailarina, balbuceó torpemente lo primero que se le ocurrió: hay una hermosa luna llena esta noche. Se arrepintió inmediatamente. ¡Qué estupidez! Era evidente que había luna llena. ¿No había otra cosa que decir?, pensó nervioso. La muchacha captó inmediatamente su inseguridad. Eso le complació y decidió aprovecharlo. Alzó su rostro hacia el blanco satélite y asintió levemente con la cabeza. Sonriendo, se acercó al cristiano. Levantó su mano hacia su cabellera y espantó una mariposa nocturna que se le había posado a Lorenzo. «Creo que hace rato que la he visto, caballero. ¿Acaso vos no?», le contestó con maliciosa ironía. Lorenzo no le contestó, de hecho no podía hacerlo. Sus sentidos habían sufrido una repentina desconexión. Los ojos de Yaiza, que habían cambiado de color a un tono ambarino, se habían adueñado de los suyos, pero era su mano, posado aún en su pelo, acariciándolo suavemente a la altura de la sien junto a su oreja, la culpable de tal sumisión. Hizo un pequeño intento por escapar de la situación, pero enseguida desistió. Su fuero interno optó por dejarse llevar por las sensaciones que estaba recibiendo. Los delicados dedos de la bailarina viajaron a través de la curtida piel del guerrero, rozando deliberadamente el lóbulo de la oreja, el viril pómulo, la tersa mejilla. Se recrearon en la cicatriz del mentón, aquella que le recordaba su primera batalla y que por fin conocía el placer exquisito del contacto femenino. El suave tacto de su mano continuó su deliberado trayecto, inquietando los vellos acumulados en su perilla y partiendo sin pausa hacia los labios. El roce sensual de estos los obligó a abrirse como flor matinal. Lorenzo no pudo aguantar el cúmulo incesante de sensaciones que recibía y cerró los ojos colmados del éxtasis que experimentaba. La mano izquierda de Yaiza descubrió el robusto cuello de su víctima y lentamente, con la misma dulzura, fue acercando su boca a la del entregado Lorenzo. Bueno, pues no me digan ustedes que con ese extracto que nos ha leído Juan Antonio y esta maravillosa presentación, pues no le dan ganas de comprarse pues ese libro, Malaca, una huella del pasado. Yo les aseguro que me lo voy a comprar y me lo voy a leer, ya les contaré.